nosotros. Pregunta, ¿sientes que hay cargas en tu vida, en tus hombros y no han sido arrancadas? Pregunta, ¿sientes que cargas con errores del pasado, maldiciones familiares, acusaciones espirituales o consecuencias de decisiones equivocadas? Bien, en esta poderosa enseñanza vamos a descubrir cómo romper ataduras de años, de meses. Y vamos a descubrir cómo Jesucristo anuló, por supuesto, el acta que estaba en contra de cada uno de nosotros y que lo exhibió públicamente a las potestades de las tinieblas. Aquí en este mensaje vamos a aprender, promesas que Dios ha dado a su pueblo y que han ayudado a que nosotros seamos libres y sanos. Aprenderemos secretos espirituales revelados, por supuesto, a través de personajes bíblicos pocos conocidos en la Biblia, pero que enfrentaron acusaciones, juicios, restauración, pero por sobre todo la victoria de Dios. Y en este mensaje te mostraré cómo salir de ciclos de derrota, cómo romper, hermano o hermana, cadenas espirituales y caminar con la autoridad que Cristo le dio a su iglesia para conquistar. Diga conmigo, fui llamado a conquistar en el nombre de Jesús. Ahora, lo que no entiendes de la cruz puede seguir robándote bendiciones. Por eso dile, Señor, revélame el poder que hay en esa cruz. Por ello le invito a que se quede hasta el final, porque el último principio puede cambiar completamente la historia de su vida, su destino espiritual. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Acompáñame aquí, Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Porque aquí el Señor nos va a revelar cómo y de qué manera nosotros somos bendecidos, liberados. Y dice la palabra: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Contra quiénes era ese decreto? Diga, contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor y diga: gracias, Señor. Diga gracias, Señor, por esta promesa que tú nos has dado. Sí, denle un aplauso a Jesucristo por esa victoria y esa promesa que está sobre nuestra vida. Ahora quiero invitarla a que no se distraiga en esta enseñanza, porque primeramente, ¿qué significa anulando? La palabra anulando significa cancelar, significa borrar, destruir legalmente una deuda y una acusación. Una vez más, es quitarle el derecho a lo que todos los días te persigue y te acusa y te dice: no te vas a poner de pie, o no te vas a liberar, o esa adicción no te va a soltar, o ese problema no se va a ir. Ahora, ¿cómo sucede esto? Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Ahí lo está leyendo. ¿Y cuándo ocurre? Cuando una persona cree, se arrepiente y recibe la obra redentora de Dios. Diga conmigo: hoy voy a creer. Diga: voy a recibir las bendiciones que Dios tiene. Amén. Ahora, ¿qué lleva allí a una persona para estar atada, esclavizada? Porque recuerde, no todos nacimos con ese problema que le hicieron creer que lo trajo desde el vientre de su madre. Muchas veces eso se practica en el transcurso del caminar del ser humano. Hay alguien que, por ejemplo, empezó a robar y eso no lo trajo en el nacimiento, lo mal aprendió en el camino. Así como alguien fuma, toma, miente, engaña y tantas otras cosas, lo ha empezado a activar a medida que se fue relacionando con personas. Y esto es lo mismo, cuando el pecado no se corta y nosotros no nos relacionamos con Dios, eso aumenta, se potencia y termina siendo como un acta que te ata todos los días. Ahora, recuerde que lleva allí a una persona el pecado. Diga conmigo: el pecado, la desobediencia, la rebeldía y la incapacidad humana para salvarse a sí mismo. Tú y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos. Eso lo puede hacer Cristo. Diga conmigo: Jesucristo. ¿Por qué lo hizo Cristo? Porque nos amó y quiso reconciliarnos con Dios. Ahora, ¿para qué? Diga conmigo, levantando sus manos al cielo: para darnos libertad. Diga: autoridad espiritual. Y diga: vida eterna. Ahora, ¿qué consecuencias hay si no escuchamos a Dios y no rompemos esto que nos está atando? Porque aunque tú te recuerdes
muchas cosas del pasado y quieras tomar una pastilla o te quieras ir a otro estado o te quieras encerrar en una habitación para decir ya no lo voy a hacer más, hermano, hermana, hay cosas que aparecen en el mundo espiritual que solo en Cristo se van a romper, y muchas de las influencias o cosas negativas que nos suceden vienen a través del mundo espiritual, de maldiciones. Y ya le voy a explicar qué es una maldición. Pero primeramente, ¿qué consecuencias hay si nosotros no obedecemos a Dios o no le creemos a Dios para romper esto? Bueno, continua esclavitud espiritual. Va a estar bajo este espíritu todo el tiempo. Va a vivir bajo acusaciones constantes. Todos los días el enemigo te va a decir, ¿y para qué sigues viviendo? ¿Y para qué sigues estando así? ¿Y por qué no sigues igual que antes? ¿Y por qué no haces esto, lo otro? Te vive acusando. O si no, te dice, si haces esto te va a pasar lo otro. Entonces vive acusando al creyente. Por supuesto, te hace perder oportunidades divinas, te hace permanecer lejos del propósito de Dios y te expone a derrotas espirituales innecesarias. Pero diga conmigo, todo acta de decreto, diga que ha sido escrito en contra de mi vida, yo lo cancelo en el nombre de Cristo Jesús. Y diga, y me declaro libre. Necesito que me ayude. Diga, me declaro libre desde la planta de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿por qué le hago repetir? ¿Porque me gusta escucharle? No, solo porque usted tiene poder en sus labios. Hay muchos de ustedes que están atados porque no hablan bendición, sino que hablan maldición. Maldición es mal hablar. De 10 palabras, 9:30 son puras negativas. Pero cuando tú empiezas a hablar bendición, tu boca, tu corazón se alinea al reino de Dios y todo lo que haces prospera en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es un acta de decreto según la Biblia? Bien, miren ustedes, la palabra utilizada aquí de acta es justamente por el apóstol Pablo, que hace referencia a un documento legal escrito a mano. O sea, es una especie de certificado de deuda o de obligación o acusación legal que se usaba en aquellas épocas. Entonces, en los tiempos antiguos, cuando una persona debía dinero, impuestos o tenía una obligación pendiente, se redactaba un documento oficial. Se redactaba, claro, todo lo que había comprado o había retenido o lo que debía a esa persona. ¿Y dónde quedaba registrada? Por supuesto, la misma deuda. Ahora, lo que quiero mostrarle aquí, este documento servía como evidencia legal para exigir un pago. Y hoy no estamos muy lejos de eso, todavía sigue existiendo. Entonces el apóstol Pablo toma esta imagen para explicar que nuestros pecados habían generado una deuda espiritual delante de Dios. Por causa de ese pecado tú y yo no podíamos ser libres y sanos a menos que Cristo entrara a nuestro corazón. Si usted me está escuchando y es un hijo de Dios, dele gracias a Dios porque usted, si confesó a Jesús como su Señor y creyó con todo su corazón que Él murió y resucitó, usted está libre de todo acta de decreto contrario. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe una cosa? La humanidad tenía una cuenta pendiente imposible de pagar por sí mismo. Y Cristo tomó esa deuda y la canceló completamente en la cruz. Levante sus manos al cielo y diga conmigo, gracias Señor. Diga, porque hoy yo tomo esa autoridad. Diga, tomo esa promesa, tomo esa bendición y declaro que todo acta de decreto contra mi vida hoy fue cancelado para la gloria de Dios. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor y diga, gracias Señor, porque declaro que en este día yo y mi casa somos libres. Amén. Ahora, ¿para qué se usaban los decretos en los tiempos antiguos? Antes de decretar, tenemos que aprender o saber o recordar esto para muchos que estudiamos. Los decretos eran órdenes oficiales que eran emitidas por reyes, por gobernantes o por autoridades. O sea, una vez escritos y sellados, tenían una fuerza legal tremenda. ¿Qué tenían eso? Una fuerza legal. Y ejemplo, ¿contra quiénes se hicieron esos decretos? Quiero mostrarle a continuación una lista que le tengo preparado aquí. Por ejemplo, fue un decreto contra Daniel. Vea allí en el libro de Daniel capítulo 6, versículo 8. El rey Darío firmó un decreto que prohibía orar a cualquier dios con minúscula, excepto al rey. Y ese decreto llevó a Daniel al foso de los leones. Número 2, vemos el decreto contra los judíos.
Esther capítulo 3 versículo 12, usted lo puede leer en su misma casa o donde se encuentre. Pero dice que Amán logró que el rey firmara un decreto para exterminar al pueblo judío. Y sin embargo, Dios levantó a Esther para cambiar la historia. ¿Cuántos dicen amén? Todo decreto contra su vida se rompió y se detuvo. Vemos el decreto de liberación en Esdras capítulo 1 versículo 1 al 3. El rey Ciro emitió un decreto permitiendo el regreso del mismo Israel a Jerusalén. Lo que un decreto había prohibido, otro decreto lo restauró. Y hoy vengo a decirte lo que se había declarado sobre tu vida, lo que se había decretado sobre su vida con maldición, hoy Dios lo va a romper. Diga conmigo, hoy se romperá en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo usa la figura de un decreto? Note lo siguiente, por favor. Porque el pecado produjo consecuencias legales delante de la justicia de Dios. Y lo que vemos, el pecado generó separación de Dios, condenación espiritual, esclavitud, muerte espiritual, donde Satanás utilizaba esas transgresiones como base para acusar. Si tú te vas a robar a un lugar donde te vieron, te filmaron y por supuesto tienen pruebas, ¿cómo no te van a acusar? Tienen derecho hasta para ponerte en la cárcel. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Pero si tú no hiciste nada de eso y te acusan falsamente, tú tienes un derecho que es de liberación y de libertad, que por supuesto nadie lo puede contradecir, porque justamente tú sabes de dónde viene y cómo está. Pero Satanás, lo que vemos, utilizaba en esos tiempos y sigue haciendo esas transgresiones como base para acusar. Pero Cristo canceló completamente esa deuda. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pablo dice que el acta fue clavada, ¿dónde? Diga conmigo, en la cruz. Otra vez diga conmigo, en la cruz. Levante sus manos al cielo y diga conmigo, en la cruz. Amén. Cuando el apóstol Pablo habla del acta de decretos, y creo que preste atención aquí, no estaba enseñando que existen documentos místicos escritos por demonios, sino que estaban utilizando una imagen legal conocida en su tiempo para explicar una verdad espiritual profunda. Así que esto no es para que usted levante o vea demonios por cualquier lugar o falsas doctrinas empiece a edificar. No, no, no. Era un modelo que el apóstol estaba presentando, pero esto nos llevaba a ver que el pecado generó una deuda que la humanidad no podía pagar, pero Jesucristo la canceló, repito, una vez más en la cruz. Diga conmigo, fue cancelado en la cruz. Y la respuesta bíblica frente al pecado, frente a la culpa y sus consecuencias, no era el miedo, sino el arrepentimiento, la falta de fe, la fe y la confianza en la obra redentora de Cristo. Por eso dice Romanos capítulo 8, ahí usted lo está viendo, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Levante sus manos al cielo y diga conmigo, en este día de liberación, yo declaro que ninguna condenación me va a afectar. Diga, nada me puede afectar, nada puede reclamar en el pasado lo que Cristo rompió en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor y diga, soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, dele ese aplauso al Señor y diga, Padre, yo declaro que todo acta de decreto contra mi vida se cortó. ¿Cuántos dicen se cortó en el nombre de Jesús? Ahora, en esta historia, ¿verdad?, que vemos el apóstol Pablo, vemos la autoridad que se desató a favor del creyente. Y esa es la gran victoria de la cruz. Donde había condenación, Cristo ofreció perdón. Donde había deuda, Cristo ofreció libertad. Y donde había muerte, Cristo ofreció y desató vida y vida abundante. ¿Cuántos dicen? Lo recibo en el nombre de Jesús. Ahora, dicho todo esto, ¿qué es una maldición? Porque hoy vamos a decretar, vamos a romper maldiciones. Pero ¿qué es una maldición? En términos bíblicos, una maldición es una consecuencia negativa que está asociada a la desobediencia, muchas veces al pecado, ¿verdad? Una maldición está asociada a palabras de juicio. Y la Biblia presenta las maldiciones principalmente como el resultado de apartarse de la voluntad de Dios. Hay maldiciones que son activadas por nuestra desobediencia y hay maldiciones que son autoimpuestas. Cuando yo desobedezco a Dios, un ejemplo, usted desobedece a Dios y Dios le dice, no andes en el tarot, en el ocultismo, pero a ti te gusta inmiscuirte, meter tus narices para saber de tu futuro, cuando sabemos que el futuro lo tiene en las manos del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él sabe a qué hora, qué día y qué momento tú hasta te vas a ir de esta tierra. Pero cuando Dios te dice, no hagas esto, estás en desobediencia y abres una puerta a la maldición.
Pero hay otros que de repente dicen, yo no le desobedezco a Dios, pero te automaldices. ¿Y cómo? Cuando hablas mal de ti, cuando maldices o mal hablas diciendo cosas que Dios no dijo de ti. Entonces, la definición sencilla, más profunda, es que una maldición es una condición de pérdida. Es como un sufrimiento o un juicio que afecta a una persona, a una familia, a una nación, o una situación como consecuencia de rebelión contra Dios. Por ello diga conmigo, toda maldición, diga, hoy se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Vea usted que la Biblia presenta las maldiciones principalmente como el resultado de alejarse de Dios. Por ello dice el libro de Génesis capítulo 3 versículo 17. Mire, antes de entrar a declarar, a decretar lo siguiente, dice la palabra, maldita será la tierra por tu causa. O sea, esto nos lleva a ver que después de la caída de Adán y Eva, aparecieron consecuencias. Levante sus manos al cielo y diga conmigo, consecuencias. Esto es como cuando un papá no toma buenas decisiones. Las consecuencias vienen no solo sobre él, sino sobre sus hijos, sobre sus generaciones. Cuando una persona en la casa abre puerta a la oscuridad, a lo malo, trae bendición para todo ese radio. Porque la maldición no le importa dónde vives, cómo vives, si tienes dinero o no tienes dinero. No le importa si sabes o no sabes. No le importa, hermano, ¿cómo te llamas? Lo que le importa es trascender, es avanzar. Pero diga conmigo, toda maldición, diga, hoy se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Colabore y ayúdeme, diga, se rompe en el nombre de Jesús. Diga, toda maldición que venga contra mi casa y contra mi familia. ¿Cuántos lo creen? Ahora mire usted, ¿cuáles fueron las señales de una maldición de Adán y Eva? Que iba a venir dolor. ¿Y cómo están hoy muchas personas con dolor? ¿Cómo está el mundo hoy gimiendo? Hay dolor en la tierra. Luego trabajo difícil. Sabía que ellos no trabajaban, tenían todo listo. Es más, no tenían ni que jalar una manzana, o mejor dicho, no tenían que ir a sembrar una manzana, porque ya estaba todo. Pero ellos, por la desobediencia, ¿qué pasó? Llamaron al trabajo difícil. Por eso se tiene que trabajar horas y horas para ganar con el sudor de la frente ese dinero. ¿Sabe que la señal del sudor de la frente es una señal de la maldición que había quedado en aquellos tiempos? Cuando uno trabaja y manifiesta estos síntomas, es la marca que quedó de aquellos tiempos. Por ello vemos que hay muerte como señal de la desobediencia y separación de Dios. ¿Y cómo se manifiesta, pastor? Dirá usted. Bien, rapidito, mire, le muestro en esta página, en esta parte, lo que Dios me mostró. La Biblia describe manifestaciones de consecuencias espirituales y morales del pecado como, número uno, ruina espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Alejamiento de Dios. Empieza a haber decaimiento, empieza a haber cosas que suceden y que usted dice, ¿de dónde salió y cómo salió? Usted se quiere sentar en la silla de su casa y hasta la pata de la silla se rompe. Va a querer abrir la puerta y se queda hasta con el picaporte. Quiere, hermano, ir a comprar y hasta se pierde el dinero. Quiere ir a viajar y hasta choca. Algo pasa porque se activó una maldición. Pero diga conmigo, en el nombre de Jesús, hoy rompemos, diga, toda maldición generacional en el nombre de Jesús. Por eso es como cuando uno va y pone las narices en un avispero y está la reina madre allí y todos sus hijitos, y usted dice, a ver, voy a ver qué hay, y empieza a pegarle allí al nido de las ¿verdad? Abejas, y empieza a decir, a ver qué sucede, que le va a salir no solo la madre, sino todo lo que hay allí, ¿verdad? Y lo va a empezar a atacar. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Así opera una maldición. Si usted se mete en lugares donde no tiene que ir, ¿sabe qué sucede? Se activa algo. Pero cuando usted no lo hace, le cierra la puerta. Ahora, otra manifestación de una maldición es esclavitud al pecado. Habrán patrones destructivos repetitivos. Sí, resulta que lo que le pasó al abuelito, a la abuelita, ahora repite usted también. Y dice, ¿por qué? Lo que le pasó a su primo, que andaba en accidentes, en droga, en alcohol, ahora se le pegó, parece a usted. Porque hay maldiciones que se transmiten. Pero diga conmigo, hoy se rompen en el nombre de Jesús. Gente que vemos en la familia que muere en ciertas enfermedades, y ahora parece que se activó en alguien también. Es una señal de una atadura. Pero diga conmigo, la cortamos en el nombre de Jesús. Otra cosa es confusión. ¿Sabe que una persona que anda con problemas de confusiones mentales, emocionales, hasta con locura, puede ser un indicio de una maldición?
Óigame, el guardar falta de perdón, resentimiento, enojo toda la vida, el pelearse todo el tiempo con el familiar, con el hijo, con la hija, con el esposo y la esposa, y no entra en restauración, puede llegar a terminar sus días con confusión y será la marca de la señal de una maldición. Es más, la esquizofrenia es una maldición, una atadura. Aunque los médicos hoy le llamen, escúcheme bien, como un síntoma de esta temporada, la esquizofrenia es y significa, escuche, mente dividida. Una parte de su cabeza dice una cosa y otra parte de su cerebro dice la otra. Y cuando quiere tomar la decisión se produce un choque y la persona se desorienta o no sabe para dónde ir. Esa es una señal de una atadura en su mente. Pero diga conmigo, hoy se rompe en el nombre de Cristo Jesús, porque tiene decisiones equivocadas constantemente. Ahora, otra señal de una maldición es que vive con relaciones quebrantadas, puros conflictos familiares y sociales. La persona no se relaciona o no puede relacionarse con nadie. Algo está operando en su cabeza y desde su cabeza hasta los pies, y donde se mueve lleva esa atadura. Por lo tanto, vemos también que otras señales que hay pérdida de paz. Vive con ansiedad, con temor, con culpas, etcétera, etcétera. Pero levante sus manos al cielo y diga conmigo, Padre Celestial, diga, en este día de liberación, en este día de sanidad, tomo autoridad y ahora rompo, diga, rompo toda maldición, diga, que se haya activado, diga, en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis ancestros. Dile, las renuncio de mi mente, de mi alma, de mi corazón, de mi espíritu. Y diga, Padre Celestial, tomo autoridad y ahora como tu hijo te pido perdón por cada uno de mis pecados, cada una de mis faltas, y en el nombre de Jesús ahora recibo, diga, recibo liberación desde la planta de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza. Y ahora bendigo, diga, con la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, diga, mi nombre, mi apellido, mi descendencia, y ahora me quito, arranco de mi vida, dilo, arranco de mi vida toda maldición ancestral, toda maldición que haya sido activada para detener mi presente, para detener mi futuro, y ahora lo renuncio. Repítalo, lo renuncio en el nombre de Jesús. Renuncie aquello que le está queriendo frenar, renuncie aquello que usted dice hoy, quiero cortarlo, pero quiero que el pastor me ore. Más que el pastor, Dios te va a liberar. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Di, Padre, tú tienes poder y tú me puedes liberar. Por eso levanto mis manos al cielo y ahora corto esas maldiciones, esas cadenas que me ataban, y dile, Cristo, te doy libertad en mi vida para que me sane y me liberes desde la planta de los pies hasta la coronilla de mi cabeza. Amén y amén. Denle un aplauso bien grande al Señor y diga, gracias, Señor, por esa libertad que me hace libre todos los días de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿qué hizo Cristo con la maldición? Pregúnteme, ¿qué hizo Cristo? Amén. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él dijo, ¿sabes qué? Lo que te iba a matar, ahora yo lo arranco y lo llevo a la cruz. Lo que te iba a detener, ahora yo lo arranco y lo llevo a la cruz. No te va a hacer nada porque yo te redimo, dice el Señor. O sea, te limpio. ¿Cuántos dicen, Señor, límpiame? Amén. La enseñanza central del Nuevo Testamento es que Jesucristo cargó con el juicio justamente del pecado. ¿Para qué? Para reconciliar a los creyentes con Él. ¿Y por medio de qué? De su muerte y resurrección. Ahí lo está viendo. Y por medio de ese camino se desató, levante sus manos al cielo y diga conmigo, el perdón. Diga, la reconciliación con Dios. Diga, la libertad de la condenación. Repita fuerte, a la nueva vida. Diga, gracias, Señor, porque tú me has hecho nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Por ello, la cruz no fue solamente un instrumento de muerte, fue el tribunal donde Dios resolvió problemas más grandes que la humanidad. ¿Y saben una cosa? Allí se encontraron la justicia divina y la misericordia perfecta. Y mientras muchos ven una cruz de madera, Dios ve el lugar donde fueron destruidos los documentos espirituales que condenaban a toda la humanidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando muchos ven una simple cruz, dice el Señor, ahí fue clavada en la cruz todo eso que decían contra tu vida,
todo eso que venía contra tus hijos, todo lo que venía contra tus nietos. Cuando dicen gracias, Señor, ahí quedó. Mientras muchos dicen, ay, qué linda cruz la que está en la iglesia o la que está en algún lugar donde usted lo vea, Cristo no lo ve como una simple cruz, lo ve como el poder que desató la cruz, que venció el pecado, la muerte y el mismo Satanás. ¿Puede darle una alabanza, Señor, y decir amén? Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen yo lo creo? Amén. Ahora muchas personas viven como si todavía fueran culpables. Y aunque Cristo ya pagó el precio, levante sus manos al cielo y diga conmigo, Cristo ya pagó. Otra vez diga conmigo, que ya pagó. Es como que llegas esta semana a tu casa, tú que rentas, y vas a pagarle a quien te renta y te dice, óigame, pero ¿por qué me va a pagar si ya está pagado? Y usted lo mira, imagínese, y le diga, ¿pero quién le pagó? Mira, hermano, yo no preguntaría, diría, gracias, Señor, amén. Pero es como que empieza a dudar. ¿Y quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Es como que ahora te regalan un auto y tú dices, ¿y quién me lo envió? Y tú dices, a ver, mira, hermano, hay muchas personas que preguntan tanto porque dudan. Pero cuando tú sabes que tú le oraste a Dios, tú le pediste a Dios por una casa, por un auto, por tu negocio, por tus hijos, por tu familia, tú sabes que Dios te va a responder. Y cuando Dios te responde, tú no cuestionas ni dudas, tú dices, gracias, Señor, era lo que yo estaba esperando. ¿Por qué? Porque te fue revelado lo que Dios ya te dijo. Esto pasa con la palabra. Cuando tú conoces la palabra, practicas la palabra, tú sabes lo que Cristo hizo para ti. Por ello no camines con miedo, con vergüenza y condenación. Ya que es como alguien que sigue pagando una deuda que ya fue cancelada. Si tú sigues así es porque tienes una puerta abierta. Dice un dicho por aquí, el que nada debe, nada teme. Si vives miedoso, vives inseguro, ¿qué puertas abriste de inseguridad? Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a la oscuridad. ¿Pero por qué? Hay casos tremendos de que cuentan de que después de un encierro ellos sintieron tanta oscuridad y que cuando ahora se encuentran con la misma, les agarra la misma manifestación, se le activa. Y esto sucede justamente porque se activó algo en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que hoy no te deja ser libre? Hoy se va a romper en el nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Porque en el Antiguo Testamento encontramos hombres y mujeres pocos conocidos que enfrentaron momentos donde parecía que todo estaba perdido. Pero sin embargo, fíjense algo maravilloso. Dios intervino y mostró que Él tiene la última palabra. Diga conmigo, Dios tiene la última palabra. El enemigo trabaja escribiendo acusaciones. Escúchame, escucha. Dios trabaja escribiendo redención. El enemigo todos los días está haciendo una lista para acusarte delante de Dios y decir, mira, ¿cómo le vas a dar un auto? ¿Cómo le vas a dar un negocio nuevo? ¿Cómo le vas a prosperar en lo que te pide? Si mira, todavía tiene falta de perdón. Si todavía no ama a sus hijos, todavía no ama a su esposo. Mira, si se vive peleando con su familia, el diablo todos los días va arriba y le dice, Señor, no lo perdones, como pasó con Job, ¿verdad? Job era una persona perfecta, una persona recta. Y en un momento él dijo, Jehová quitó, pero Jehová regresó. Pero él no negó a Dios, aunque el mismo Satanás fue y lo atacó, siendo un varón perfecto. Una persona, no digo que no tenía errores, perfecto, sino maduro. La palabra perfecto en la traducción original es persona madura, ¿verdad? Pero hoy cambiamos la palabra por lo que nos dijeron o nos enseñaron mal. Pero recuerde, el enemigo trabaja escribiendo acusaciones, pero Dios trabaja escribiendo la redención. Diga conmigo, la recibo en el nombre de Jesús. Recuerda esto, Satanás, recuerda tu pasado, pero Dios anuncia tu futuro. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo señala tus errores, pero Cristo muestra sus heridas. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? La cruz declara que la gracia es más poderosa que la culpa. Por ello levante sus manos al cielo y diga, Padre Celestial, yo te doy gracias por este día de liberación. Hoy recibo por medio de la fe esa sanidad que me pertenece, y ahora echo fuera todo espíritu que ha sido designado desde el vientre de mi madre. Diga, desde la niñez, desde la adolescencia, en la juventud o como adulto, arranco, cancelo, corto todo lo que quiera perseguir mi vida y mi casa. Dilo, Padre, por medio del derecho legal que tú me has dado de Gálatas capítulo 3 versículo 13, dile, yo declaro en el nombre de Jesús que soy redimido de la maldición. Diga, soy limpio, soy sano, soy restaurado, y a
a partir de hoy, nada malo que ha sucedido en mi pasado, diga, y aún en mi familia, diga, nada me atacará, nada me tocará, lo cancelo, lo anulo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele otro aplauso al Señor, diga gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta victoria que tú me das. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo en el nombre de Jesús. Ahora, dicho todo esto, habiéndole enseñado qué son los decretos, por qué hay que decretar, quién tiene que decretar, y habiendo hablado qué es una maldición y cómo romperla, ahora vamos a los 7 decretos que Dios nos ha dado. 7 manifestaciones que provocan el decreto. Número 1. Y esto nos lleva al decreto para borrar lo que el infierno escribió contra tu vida. Cuando el cielo borra lo que el infierno escribió, es muy importante tenerlo en cuenta, ya que existen temporadas donde las personas sienten que su historia está marcada por errores imposibles de borrar. Algunos viven bajo el peso de decisiones equivocadas, miren ustedes, de palabras de maldición, pecados ocultos o consecuencias que parecen perseguirlos durante toda la vida. Y lo tremendo es que, sin embargo, la Biblia nos revela que Dios tiene el poder para cancelar aquello que parecía irreversible. Diga conmigo, yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús. El enemigo trabaja levantando actas de acusación. ¿Y saben? Esto es para recordar constantemente el pasado que paraliza o quiere paralizar tu futuro. Y es donde te dice, ¿y tú vas a ir a trabajar allí? Sí, mira de dónde viene eso lo que hiciste. Y a ti te van a aprobar en ese trabajo. Y a ti te van a dar ese estudio, o tú vas a estudiar eso. Entonces el enemigo te viene a traer el pasado. Pero cuando él venga a traer el pasado, tú recuérdale el presente y el futuro glorioso que tenemos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vino para destruir toda evidencia que nos condenaba delante del tribunal celestial. Ahora, la cruz fue mucho más que un acto de sufrimiento. Fue el lugar donde se rompieron contratos espirituales, donde fueron canceladas las deudas del pecado, donde Dios declaró libertad para los cautivos. ¿Cuántos dicen libertad en el nombre de Jesús? O sea que lo que el infierno escribió contra una persona puede ser borrada por la sangre de Cristo. Nada más que la tiene que activar, nada más que la tiene que reclamar. Muchos siguen viviendo como prisioneros, aunque la puerta de la cárcel ya está abierta. ¿Cómo es eso? Sí, siguen atados a ese vicio, a ese enojo, a esa ira. Cuando Cristo ya te abrió la puerta para decir, pasa ya, libérate, ¿verdad? Caminan cargando cadenas de Cristo, que Cristo ya rompió. Y este es un mensaje de una invitación a creer que Dios todavía cancela decretos. ¿Cuántos dicen amén? Destrucciones contra nuestra vida. Mire lo que dice Esdras, capítulo 10, versículo 2. Esdras, capítulo 10, versículo 2. Lea conmigo, por favor. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Quiero invitarle a que vea quién era Secanías. Me llama la atención ese nombre. Y a mí me gusta buscar los que no son muy conocidos. Porque los que ya sabemos, Juan, Pedro, María, Ruth, Débora, ¿verdad? Juan, Mateo y todos los demás, eso ya sabemos la historia. Pero, ¿qué se sabe de Secanías? Este era uno de esos personajes que pocas veces son mencionados en las mismas predicaciones, pero que desempeñó un papel crucial en uno de los momentos más importantes de restauración nacional en Israel. Y vean ustedes, a usted que le gusta estudiar, y a mí y a muchos, pero también tener la revelación de lo que estudiamos, vivió en el tiempo del regreso del cautiverio babilónico. Y mientras muchos ignoraban el pecado que estaba destruyendo al pueblo, Secanías tuvo la valentía de reconocer la condición espiritual de la nación. Y él dijo, yo lo haré por mi nación. Me voy a levantar y le pediré a Dios que sane esta tierra. Claro, él no fue un rey, no fue profeta famoso, ni sacerdote reconocido, pero era un hombre sensible a la voz de Dios. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias a hombres como él, Israel experimentó una restauración tremenda. Y Dios registró su nombre porque tuvo el valor de enfrentar la misma verdad cuando otros preferían ignorarla. Es como que tú sabes que en tu casa hay errores, hay consecuencias de lo malo que están haciendo y nadie lo quiere reconocer, ¿verdad? Pero tú dices, yo lo voy a hacer, voy a asumir esa responsabilidad y me voy a ir ante Dios y le voy a pedir perdón a Dios por ello. ¿Para qué? Para que tenga misericordia.
Secanías entendió una verdad poderosa: no existe restauración sin reconocimiento del pecado. Muchos desean bendición sin arrepentimiento, victoria sin transformación y restauración sin rendición. Pero Dios siempre comienza su obra cuando alguien conoce su necesidad de cambiar. ¿Cuántos dicen: hoy voy a reconocer? Diga que necesito ver un cambio y necesito cambiar. ¿Cuántos dicen amén? La cruz de Cristo nos enseña que Dios no niega la existencia del pecado. Dios la enfrenta y lo destruye mediante el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Y atención aquí, porque cuando una persona se humilla delante del Señor, el enemigo pierde argumentos, ¿verdad?, contra la familia, contra tu vida. Pierde argumentos legales para acusarla. Y es ahí cuando dice: a esta mujer, a este hombre, a esta familia no los puedo tocar. Lo que Satanás usa para condenar, Dios puede usarlo para restaurar. Por eso Colosenses declara que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuántos dicen: lo recibo en el nombre de Jesús? Y esto me lleva a ver que cuando el rey Manasés se apartó de Dios, llevó a toda la nación a la idolatría y a la corrupción. Y hay muchos que andan por allí como Manasés, que de a poquito se apartan de Dios. Y algunos ya están casi en la esquina de la iglesia y no están metidos en la casa de Dios. Ya se apartaron y van a llevar a una corrupción tremenda a la familia. Y esto va a traer consecuencias eternas. Aún lo que vemos que parecía imposible que encontraran misericordia. Pero sin embargo, cuando fue humillado y buscó a Dios, el Señor escuchó el clamor y lo restauró a este hombre. Restauró esa nación. Lo que parecía una historia terminada se convirtió en una historia de redención. Ahora, mire usted, el arrepentimiento abre puertas que la religión jamás podrá abrir. Mire, Dios puede borrar en un instante lo que el enemigo escribió contra tu vida durante años. ¿Cuánto dice: lo creo en el nombre de Jesús? ¿A cuánto le gustaría que se borren cosas feas en su vida? A ver, levante sus manos. Uy, 2 o 3. Acá los demás son puros ángeles. Mire, Señor. Mira, Padre, mira. Diga conmigo: somos libres en el nombre de Jesús. ¿A cuánto le gustaría que lo que les pasó feo, eso ya ni se acuerden, ni ustedes, ni su familia, ni el diablo que los acusa? A algunos. Diga conmigo: yo recibo liberación. A todos, ¿verdad? Y Dios dice: hoy voy a borrar, si tú lo crees, en un instante todo lo malo del pasado. Y el diablo nunca más te robará la paz y la felicidad. ¿Cuántos dicen: gracias, Señor? Sabes, el pasado puede explicarte, pero no puede gobernarte. ¿Cómo dijo? El pasado puede gobernarte, pero no puede gobernarte. Esto lo tienes que anotar en el refri, en la pared, o donde vaya a decir: diablo, esta palabra rema, yo la recibo. Esta palabra que Dios me dio, yo la tomo y declaro: no me hablas más del pasado, porque el pasado ya no tiene nada que ver. Mire, porque la gracia siempre es más grande que el fracaso. Así que donde hay arrepentimiento verdadero, siempre habrá esperanza. ¿Qué es lo que habrá? Esperanza. Yo no sé qué está pasando en tu vida y en tu casa, pero hoy vamos a decretar que el cielo borra lo que el infierno escribió contra tu vida. Levanta tus manos al cielo y di conmigo en el primer decreto: Padre Celestial, dile: hoy me presento delante de ti. Dile: delante de ti, reconociendo que solamente tu gracia puede restaurarme completamente. Dile: Padre Celestial, levante sus manos. Decreto que toda acta de acusación levantada contra mi vida, contra mi familia, queda anulada por la sangre de Jesucristo ahora mismo, en el nombre de Jesús. Dile: Padre Celestial, hoy decreto que los ciclos repetitivos de derrota terminan ahora mismo, hoy mismo, en el nombre de Jesús. Dile: Padre Celestial, hoy decreto que se abren nuevos tiempos de restauración, de favor, de crecimiento espiritual a favor de mi vida. Dile: Señor, hoy decreto que mi pasado ya no controlará mi futuro, mi presente. Dile: porque Cristo ya escribió una nueva historia para mí. Lo recibo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dile: Padre, gracias porque se anuló todo lo malo del pasado y lo que el infierno escribió contra mi vida para perseguirme, para acusarme, para engañarme, para atarme. Hoy se rompe, hoy se corta, hoy se desconecta en el nombre de Jesús. Y ahora desato esta liberación
declaración sobre toda mi descendencia y le digo a Satanás: Jehová te reprenda. Dile: vete lejos, porque mi casa es casa de Dios, puerta del cielo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele su mejor aplauso a Jesús y diga: gracias, Señor, por esta victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Número 2, rapidito. El próximo decreto es para que Dios levante a los que nadie ve. ¿Cuántos dicen: aquí estoy, Señor? Amén. Vivimos en una generación obsesionada con el reconocimiento. Muchos creen que solamente quienes tienen fama, influencia o plataformas visibles pueden ser usados por Dios. Te equivocas, hermano. Dios también te puede usar a ti. ¿Cuántos dicen: yo lo creo en el nombre de Jesús? Sin embargo, la Biblia nos demuestra exactamente lo contrario. Que el reino de Dios avanza gracias a hombres y mujeres que permanecen fieles cuando nadie los observa, cuando nadie los ve. Dios siempre ha tenido una lista de diferentes hombres y mujeres que parecen en el anonimato, pero están ahí, y Dios los está poniendo con un propósito para bendecir tu vida, tu casa, tu familia o bendecir la iglesia. Dios siempre ha tenido una lista de esta clase de personas. Y mientras la sociedad busca celebridades, Dios busca servidores. Cuando dicen: aquí estoy, Señor, dile: aquí estoy, Señor, usa mi vida. Porque mientras el mundo exalta la apariencia, Dios honra la fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que sienten que nadie los valora. ¿Te has sentido así? Levante los pies, las manos, todos en alguna oportunidad. Pero dile: te la perdiste, porque siempre hay alguien esperando a valorarte, ¿verdad? Si alguien te dice no te amó, dile: te la perdiste, porque alguien me amó antes, me amó hoy, me amará mañana, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien te dice: mira, no te voy a ayudar más, no te voy a apoyar, te la perdiste, dile, porque mira, antes me apoyó Dios, me apoya hoy y me seguirá apoyando mañana. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo. Levanta toda tu estima y empieza a ver que Dios está contigo como poderoso gigante. Hay personas que sienten que nadie los valora. Sirven, trabajan, oran, ayudan y permanecen firmes, pero parecen invisibles. Y la buena noticia es que Dios jamás ignora la obediencia silenciosa. ¿Sabes por qué? Porque el cielo registra lo que la tierra olvida. ¿Qué me dijo, pastor? El cielo registra todo el tiempo lo que en esta tierra se están olvidando, en tu trabajo, en tu colonia y en tu familia. Nehemías capítulo 3 versículo 14, mire lo que dice. Nehemías 3:14. Habla de Malquías. Era el hijo de Recab. Malquías aparece brevemente durante la reconstrucción de Jerusalén. Y otro nombre que me llamó mucho la atención, porque Malquías aparece, ¿verdad?, allí en esta historia, y aunque su nombre no era famoso, fue uno de los hombres que participó activamente en la restauración de las murallas y por supuesto en las puertas de la ciudad. No era profeta reconocido, no era sacerdote principal, no era gobernante nacional, era principalmente un hombre dispuesto a trabajar para Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Habrá alguien que dice: yo estoy dispuesto para trabajar para Dios, para servir a Dios, para honrar a Dios. Su fidelidad ayudó a reconstruir, miren ustedes, aquello que el enemigo había destruido. Y esto nos muestra que Dios consideró tan importante, pero tan importante su labor, que decidió registrar su nombre en las Escrituras para siempre. Eso fue un privilegio, un honor, hermanos. Y si vamos a ver más en profundidad, la restauración de Jerusalén no ocurrió solamente por Nehemías. Fue posible gracias a personas desconocidas como Malquías. Habrá un Malquías que hoy me está escuchando y que dice: nadie me conoce, pero yo estoy teniendo un deseo de servir a Dios, de alabarle a Dios, de glorificar a Dios, de ayudarle al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero. Yo tengo esa hambre. Bueno, a ti te dice el Señor: a ti te voy a usar como Malquías. Porque cada puerta que Dios te abre será bendecida y restaurada. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto nos enseña que Dios trabaja mediante la obediencia colectiva. Y cada piedra colocada va a representar un compromiso. Cada esfuerzo representaba amor por la obra de Dios que practicaba Malquías. Cada puerta restaurada representaba protección. Y saben, muchas veces creemos que nuestros pequeños actos de obediencia no tienen valor.
Aún hasta para clavar un clavo. Decimos, y se habrán dado cuenta, mira, el cielo lo registró, Dios lo registró, y el que te va a recompensar se llama Dios. ¿Cuántos dicen amén? En tu trabajo tú haces todo lo posible, te esfuerzas, llegas temprano y parece que la gente no lo valora, pero Dios lo está valorando, Dios lo está viendo. Quizás tú eres un estudiante, llega de repente a la escuela, a la universidad temprano, puntual, y te preparaste y ves que nadie se da cuenta, pero Dios está mirando todo y te va a recompensar. ¿Cuánto dice? El que es fiel en lo poco, sobre mucho el Señor lo pondrá. Lo que haces para Dios en secreto siempre estará siendo observado por Dios. Ahora, esto me lleva a pensar y a recordar los levitas que realizaban gran parte del trabajo del templo sin recibir reconocimiento público. Y aún así hacían bajar la gloria, descendía la presencia de Dios y Dios lo observaba y Él se encargaba de recompensar. Pero sin embargo, Dios los consideraba esenciales para su obra. Nadie puede decir soy insignificante cuando todos hacemos una tarea específica que Dios nos ha dado y que está a nuestro molde o a nuestra forma o a nuestro nivel, como quien dice, de conocimiento para movernos. ¿Sabes? La fidelidad de ellos sostenía la adoración nacional. Estamos hablando de los levitas de aquellos tiempos. Y Dios me dice, dile a mi pueblo, la fidelidad silenciosa siempre produce recompensas eternas. Cuando dicen gracias Señor, Dios reconoce tu nombre aunque el mundo no lo conozca. Escúchame bien, deja de decir, es que en el Face ni un like me dan, ¿qué importa? Mientras estás allí anotado en el libro de la vida eterna y cuando te vaya Cristo te diga, bienvenido, has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, entra al aposento, gloria a Dios. Ahí más que like tendrás aplauso de ejércitos y millares de ángeles que estarán allí celebrando la bienvenida del hijo que le creyó a Dios y perseveró hasta el final. Puedes darle el aplauso, Señor, y decir, ahí estaré, ahí celebraremos en el nombre de Jesús. Pero dele más fuerte ese aplauso y diga, gracias Señor, porque ahí me gozaré y me alegraré. Amén. Dios conoce tu nombre aunque el mundo no lo conozca. Lo pequeño para los hombres puede ser enorme para Dios. Y sabes, anota esto, el cielo celebra actos que la tierra ignora y ninguna obediencia queda sin recompensa. Así que el próximo decreto es, Señor, levanta a los que nadie ve. Y si yo soy uno de ellos, levántame, Señor, cada día. Guárdame, presérvame para hacer lo que tú me has pedido. Levante sus manitos al cielo, allí donde está, y diga conmigo, Padre Celestial. Dile, Padre Celestial, en este día de liberación, en este día de sanidad, diga, yo recibo, diga, por medio de la fe, la autoridad para vencer. Y diga, Padre, gracias porque tú ves aquello que nadie ve. Repita fuerte, diga, Padre, hoy decreto que mi fidelidad producirá frutos abundantes en el nombre de Jesús. Dile, Padre, decreto que toda puerta cerrada por los hombres será abierta en el nombre de Jesús de Nazaret. Decreto que caminaré en favor sobrenatural. Hoy decreto que mi servicio tendrá un impacto eterno en el nombre de Jesús. Decreto que el Señor me levantará en el tiempo correcto. Levanta tus manos y declara, aunque nadie me vea, Dios me conoce. Repite, aunque nadie me vea, Dios me conoce, me llama y me recompensa. Lo declaro, lo decreto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso grande, grande, bien grande a Jesús y diga, Señor, gracias porque grande es tu misericordia. Amén. Número 3, rapidito. Vamos a hacer un decreto contra las acusaciones que no definen tu futuro. Hay personas que Dios me está mostrando que la están acusando, la están señalando, la están criticando. Te tienen envidia muchos de ellos, por eso te critican y te juzgan cuando tú haces la voluntad del Señor. Y uno de los ataques más destructivos del enemigo no son las pruebas, ¿sabías? Sino las acusaciones. Satanás sabe que si logra convencer a una persona de que ya no tiene esperanza, logrará paralizar tu propósito. Pero diga conmigo, Jehová te reprenda, Satanás. Pero dígalo bien fuerte, como cuando le grita a su esposa. No, diga, soy libre. Como cuando le grita a su esposa. No, diga conmigo, somos libres en el nombre de Jesús. Dile, Jehová te reprenda, Satanás. Dile, fuera de mi casa y fuera de mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Muchas personas viven condenándose por errores pasados.
por pecados antiguos o decisiones equivocadas. ¿Sabes? Aunque Dios ya las perdonó, hay gente que sigue escuchando la voz de la culpa. Diga conmigo, la reprendo en el nombre de Jesús. Sin embargo, la cruz nos enseña que la gracia de Dios es más poderosa que cualquier acusación del infierno. Toma esa autoridad y sé libre. Porque cuando Cristo murió y resucitó, miren ustedes, derrotó al acusador de los hermanos. Y ninguna acusación tiene más autoridad que la sangre de Cristo. Diga conmigo, declaro que la sangre de Cristo, diga, me limpia. ¿Cuántos dicen amén? Sí, yo estoy escuchando en el mundo espiritual, ¿verdad? Personas que se reúnen en la otra punta de la ciudad, que se reúnen en otros lugares y están criticando, murmurando lo que estás haciendo. Y están, diciendo, ¿y cuándo ya va a dejar? ¿Y cuándo ya va a soltar eso? ¿Y cuándo su familia ya no va a estar más con él o con ella? ¿Y cuándo su ministerio va a dejar? Que se preparen, dice el Señor, porque lo que yo levanto nadie lo puede derribar. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que están criticando tu negocio y están deseando ver la hora de que abandones todo. Pero tú sigue, porque hermanos, hermanas, el decreto que vamos a hacer hoy es, vamos a romper esas acusaciones que son como telarañas, como tentáculos espirituales que te amarran. Por eso te sientes oprimido, por eso te sientes cansado, por eso no te puedes levantar bien en las mañanas, te levantas de mal humor. ¿Sabes que hay personas que se malhumoran, se aira, se enoja y dicen, no sé por qué? Porque hay tentáculos en el mundo espiritual que te enviaron por medio de las palabras. Pero hoy, diga conmigo, se van a cortar en el nombre de Jesús. Diga conmigo, hoy se corta en el nombre de Jesús. Sí. Porque cuando Cristo murió y resucitó, derrotó al acusador de los hermanos. Y esto nos muestra que ninguna acusación tiene más autoridad que la sangre de Cristo. Lo repito. Así que vea conmigo Zacarías capítulo 3, versículo 1. Prepárese para romper toda maldición y atadura contra su palabra, contra su vida, su casa. Porque dice la palabra, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y le dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Diga conmigo, Jehová te reprenda, Satanás. Dile, enmudece tu boca. Amén. Hay gente que en los próximos días, profetizo, van a venir a pedirte perdón por lo que han acusado contra tu vida, o los que están murmurando contra tu vida. Porque Dios dice en este día, lo que está en mis manos nadie lo puede tocar. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Hermanos, la acusación es tan horrible, pero a la vez es parte del proceso que debemos pasar. Porque esto le sucedió a Josué, hijo de Josadac. ¿Y quién era? Este mismo Josué, hijo de Josadac, fue el sumo sacerdote durante el regreso del cautiverio babilónico. Y no debe confundirse con Josué, el sucesor de Moisés. No está hablando de él. Este fue un líder espiritual que enfrentó uno de los momentos más difíciles de Israel. Y miren ustedes, la nación estaba destruida. ¿Cómo estaba la nación? Destruida. Jerusalén en ruinas y el pueblo desanimado. Y en la visión de Zacarías aparece con vestiduras sucias, representando la condición espiritual del mismo pueblo. Lo que más me llama la atención, que Satanás intentaba acusarlo delante de Dios. Y fíjese, pero el Señor intervino personalmente para defenderlo y restaurarlo. Y traigo buena noticia, en esta semana Dios va a intervenir personalmente para defenderte en ese trabajo, en ese negocio, en esa casa, en esa familia. ¿Cuántos dicen, lo creo en el nombre de Cristo Jesús? Esto demuestra que Dios no solamente perdona, también restaura la dignidad espiritual de sus hijos. Y sabes, las vestiduras sucias simbolizan pecado, debilidad y fracaso humano. Y sabes, Satanás tenía argumentos para acusar. Pero sin embargo, Dios no permitió que la acusación definiera el destino del mismo Josué. Ahora, en lugar de condenarlo, ordenó que le quitaran las vestiduras sucias y le colocaran vestiduras limpias. Miren ustedes, Dios tiene humor. Y esto apunta proféticamente a la obra redentora de Cristo. Pero algo que quiero recalcar aquí, la salvación no consiste únicamente en que Dios nos perdone, también consiste en que nos visite nuevamente con su justicia. También consiste en que Dios nos libere, porque muchas personas siguen viendo o viviendo con ropas espirituales viejas cuando Dios ya les entregó vestiduras nuevas. ¿Cuántos dicen, lo creo en el nombre de Jesús? La gracia de Dios no solamente elimina la culpa,
también restaura la identidad. Y esto me hace acordar a Pedro. Pedro negó 3 veces a Jesús. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Y aunque esto ocurre en el Nuevo Testamento, refleja el mismo principio visto en Josué. Vean ustedes, después de su fracaso, Jesús no lo rechazó y lo restauró y lo convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia. Y Dios siempre tiene la última palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy vamos a romper toda acusación que viene contra tu vida, porque el enemigo te acusa por quién fuiste, pero Dios te llama por quién serás en los próximos días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La culpa paraliza, pero la gracia de Dios te impulsa. ¿Cuántos dicen amén? Dios no consulta tu pasado para decidir tu futuro. Él no va a revisar a ver y dice, tú hiciste esto malo. Tú no perdonaste allá, aunque hoy perdonaste, pero estás guardando el pasado. No, Dios no mira el pasado, Él mira el presente y el futuro. Las heridas pueden ser restauradas por el poder de Cristo. Y hoy traigo buenas noticias. Ninguna caída es más fuerte que la mano que te levanta y te sostiene todos los días de tu vida. Por ello, levanta tus manos al cielo, y el próximo decreto es para romper toda acusación injusta en contra de tu vida. Levanta tus manos al cielo y di conmigo: Padre Celestial, hoy me presento ante ti. Dile, para pedirte perdón por cada uno de mis pecados. Diga, y en la posición como tu hijo que camina en fe, en obediencia, dile, en disciplina, en santidad. Dile, gracias Señor, porque tu gracia es mayor que mis errores. Pero ahora, Señor, yo decreto que toda voz de acusación, repita, que se silencia ahora, queda silenciada ahora. En el nombre de Jesús, decreto que camino vestido con la justicia de Cristo. Decreto que la vergüenza abandona mi vida para siempre. Hoy decreto que mi identidad es definida por Dios y no por mi pasado. Por eso Jehová te reprenda, Satanás. Dile, fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mi familia. Hoy decreto que caminaré en restauración, en autoridad, en propósito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile, Padre, hoy decreto. Coloca tu mano en tu corazón y declara: hoy declaro, hoy decreto, soy restaurado por la gracia de Dios y ninguna acusación va a definir mi destino. Dile, Padre Celestial, hoy corto toda palabra injuriosa, toda palabra gestada desde el vientre pervertido, desde el vientre de maldición, toda palabra embrujada, hechizada, encantada, toda palabra como amarre, toda palabra con envidia, cargada de resentimiento, de odio, de falsedad, de hipocresía, la rompo en el nombre de Jesús. Dilo fuerte, la corto ahora y regresa al lugar de donde has salido en el nombre de Jesús. Dile, rompo toda maldición, toda palabra incorrecta, desviada, maldecida, toda palabra que me quiera tocar o toca mi nombre, mi apellido, mi familia, mi descendencia, mis hijos, mis nietos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo la rompo ahora. Rómpala ahora. Toda palabra incorrecta, aquellos que te dijeron que te vas a morir, aquellos que te dijeron que vas a perder tu trabajo, rompe esa palabra, esas palabras negativas. Aquellos que dijeron que vas a perder tu familia, que no vas a ser feliz. Yo no sé qué palabra, qué acusación se levantó, pero veo como una telaraña que te enviaron. Por eso no te puedes levantar, no te puedes parar. Pero dile, te reprendo, y ahora se vuelve al lugar de donde salió en el nombre de Jesús. Ahí está, recibe. Padre, libera a esos jóvenes, libera a esos hijos, libera a esa familia, libera, Señor, esos matrimonios, libera a mis hermanos, que nadie quede sin recibir la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Más fuerte ese aplauso. A Jesús, el que te hace libre desde ahora y para siempre. Cuando dicen, se rompe toda maldición. Amén. Número 4, rapidito, mire.
tenemos que hacer el decreto que cambia situaciones por medio de la obediencia. La obediencia que rompe decretos de destrucción. Vaya conmigo por favor a Jeremías, capítulo 35, versículo 6. Jeremías capítulo 35, versículo 6. Ya que la obediencia siempre ha sido una llave espiritual poderosa. ¿Cuántos dicen amén? En la obediencia está la bendición. Lo que muchos intentan resolver con fuerza humana, Dios lo transforma mediante una obediencia. Así que cuando una persona decide caminar conforme a los principios divinos, va a activar bendiciones que no pueden ser obtenidas por medio de medios, de otras cosas. O sea que cuando una persona decide caminar conforme a lo que Dios dijo, tiene el cielo abierto a su favor. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque te tiren una gallina pelada con brujería, ni la gallina, ni lo que tiren, ni lo que digan, te puede tocar porque estás en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Es más, Dios me dijo, hay muchos que tenían que haber muerto o les tenía que haber pasado cosas terribles, sino, ¿verdad? Le tenía que haber pasado cosas que ni se imaginaban ni podían haber acortado su vida, pero por su obediencia eso no ocurrió. La obediencia que tienes en Dios, por eso tu hijo está protegido. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no venga a la iglesia y te vayas a comprar allá al supermercado y lo lleves a comprar y llenarle el estómago o comprarle todo el material más grande para hacerlo sentir bien, pero no venga a la iglesia, por tu obediencia Dios guarda a tu hijo también. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo en el nombre de Jesús. Sí, es verdad, hermano. Porque hay muchos de nosotros que llevamos a nuestra familia a algún lado y no quiere venir a la iglesia. Pero recuérdele que bajo el paraguas de obediencia que está, se llama obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Y esa obediencia es la que usted tiene. Por eso ese accidente no mató a su familia, porque usted está en obediencia. ¿Cuántos dicen? Yo lo creo en el nombre de Jesús. Esta colonia no fue destruida y tenía que haber sido destruida por la obediencia de muchos hijos de Dios que andan por aquí y oran a Dios. Por esta iglesia que está en oración. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Así que no te olvides que la obediencia crea protección espiritual. Abre puertas sobrenaturales y rompe ciclos destructivos. Y sabes, Dios honra a quienes permanecen firmes cuando otros se comprometen con el sistema del mundo. La obediencia puede parecer costosa por un tiempo, pero siempre termina produciendo recompensa eterna. ¿Cuánto dice? La recibo en el nombre de Jesús. Vea conmigo Jeremías 35:6, porque acá hay algo muy interesante. Y ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, ¿quién era? Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre nos ordenó. Ahora, en la Biblia, en esa parte también va más adelante, habla de un personaje llamado Jaazanías. Y Jaazanías era líder de los recabitas, descendiente de Jonadab. Y sabe una cosa, los recabitas era un grupo que decidió obedecer las instrucciones recibidas de sus antepasados durante las generaciones. Y escuche por favor, porque cuando Jeremías los puso a prueba ofreciéndoles vino, permanecieron fieles. ¿Cómo permanecieron? Fieles. Pregunta, cuando te ofrecen eso que es tu tentación, ¿cómo permaneces delante de Dios? Todos escuchen, miren cuántos somos. Levante sus manos al cielo y diga conmigo, fieles. Grítelo, diga fieles. Cuando te presentan eso que sabías que ya no tiene que venir en tu caminar en Dios, ¿cómo te presentas? Porque su obediencia impactó tanto a Dios que fueron puestos como ejemplo para toda la nación de Israel. Hermanos, mientras Israel desobedecía continuamente al Señor, los recabitas permanecían firmes en sus convicciones. Que cuando venga la tentación o venga el enemigo, tú digas, no, esta puerta yo la cierro en el nombre de Jesús. No, esto no me va a hacer desviar del enfoque de Dios. No, esto no voy a mirar, no voy a escuchar, no voy a practicar, porque esto a Dios no le agrada y a mí me puede lastimar o afectar. Mira nada más, hoy tenemos una generación donde se va a estudiar, se está preparando, pero está tan peligroso como en otros tiempos, pero aún más potenciado. Tenía un caso de una jovencita que venía a la iglesia y que decía, pastor, fui a estudiar con el sueño de terminar la carrera, pero nunca me imaginé lo que me iba a encontrar. Y cuando ella empezó a estar ahí con sus amiguitos, ¿verdad? Porque era una joven, de repente aparecieron esos que entran a las aulas, no solo
para decir que estudian, sino para ir y perturbar o influenciar o corromper los corazones de los ingenuos. Entonces en esa oportunidad aparece un joven que le dice: en el recreo nos vemos a todos. Hicieron como una junta y se fueron. Y en ese momento, entre palabra va, palabra viene, resulta que dicen: vamos a hacer un juego, vamos a participar de algo que va a ser muy bonito y nos van a hablar y nos va a guiar. Y esta joven se fue y participó en una de estas reunioncitas que hicieron. Entre palabra va, palabra viene, ponen una botella en el medio y usted sabe qué juego empezaron a jugar. Empezaron a invocar demonios, empezaron a hacer exaltaciones de cosas raras, y esta jovencita le agarró pánico y no se podía salir porque decía: si te vas a hacer una cobarde. Y la empezaron a amarrar con palabras. Una mujer brillante, ya era preparada para un futuro glorioso. Hermanos, esto era impactante, una sabiduría tenía, un talento, pero ella se dejó llevar, se dejó cautivar. Y entre palabra va, palabra viene, se queda. Empezaron a haber manifestaciones raras, los demonios bajaron, porque, hermano, si usted toca el infierno, quiere tocar el infierno le va a responder. ¿Y qué cree? Ella regresa a su casa. Cuando regresa a su casa empieza a convulsionar, empieza a tener manifestaciones extrañas, empieza a sentir cosas raras, empieza a hablar de una forma incorrecta. El padre le dice: ¿qué te pasó? No sabía qué hablar, y empezó a tener problemas fuertísimos emocionales, espirituales. La llevan al hospital y del hospital le dijeron: no podemos hacer nada, no sé, algo le pasó. Es que se le había metido un demonio, se había metido una incorporación satánica en su vida. ¿Y sabe que empezó a tener problemas y trastornos terribles emocionales? La llevan al psiquiatra y el psiquiatra dice: no podemos hacer nada, tienen que llevarla a una iglesia de liberación. Y cuando se enteran de esta iglesia de liberación, dicen: vayan y llévenla ahí en la iglesia Jesús Rey de Naciones, con los pastores, ven y vayan, llévenla, porque se va a liberar. Y saben, la trajeron. Hermanos, estuvimos como 1 hora liberando a esa mujer. Para la gloria de Dios se liberó. Pero ¿sabe una cosa? Hubo una consecuencia que quedó en su cabeza. Mira, hay errores que tú puedes cometer, pero hay consecuencias que jamás se te van a ir. Por eso hay que tener mucho cuidado donde se meten, cómo se andan, porque esta generación, estos jóvenes hoy están muy entretenidos y vienen cosas para atraparlos, cautivarlos, y los llevan a esclavitud. Y hoy hay muchos que me están escuchando, padres, que tienen que alertar a sus hijos, porque esta mujer que tenía un potencial muy grande ahora está enferma y detenida y dañada sus emociones y su mente. Pastor, ¿pero qué Dios no la puede liberar? Claro que sí, Dios restaura, pero yo no sé cuánto tiempo se va a tardar Dios, porque esta persona tenía algo que hacer y mucho mejor, pero le dio lugar al enemigo, abrió una puerta al enemigo. O sea, no le fue fiel a Dios. Pregunta, porque cuando Jeremías le puso prueba ofreciéndole vino, hermanos, ellos permanecieron fiel. ¿Cómo vas a permanecer hoy? Hoy hay una doctrina por allí, donde muchos siguen y dicen: toma un poquito de vino, no te pasa nada, en la comida no va a pasar nada. No, hermano, escúcheme, porque hay personas que salieron de adicciones terribles de alcoholismo. Y si tú te pones a tomar una copita porque te parece muy nice, o porque ese pastor te ofreció, o esa iglesia te dio libertad, tú puedes ser piedra de tropiezo. Y dice el Señor: ay de aquellos que fueran piedra de tropiezo sobre estos pequeños, mejor le fuere atarse una soga en el cuello y arrojarse en el fondo de la mar. Ahora entiendes por qué te digo. Quizás tú no entras en el vicio, pero puedes ser piedra de tropiezo. O quizás tú entraste en el vicio, pero ahora lo vuelves a reavivar. Y así puede pasar con el cigarrillo, con la droga, con todas estas cosas que te pueden llevar a la tentación. Si Dios te sacó de ahí, ¿qué haces metido ahí? ¿Qué haces diciendo no pasa nada? Porque, hermano o hermana, cuando tú le abres la puerta al enemigo, no entra solo, entra con potestades. Por ello, sé fiel hasta la muerte con el Señor. Sé perseverante y cierra esa puerta que te lleva a la tentación, porque Dios te dijo: todo lo podrás en Cristo que te fortalece. Puedes darle un aplauso al Señor y dice: amén, yo lo creo en el nombre de Jesús. Sí, dale un aplauso al Señor y diga: Padre, yo recibo esa liberación para mi casa. Hay personas que juegan con el alcohol, hasta manejan alcoholizados, no les dan vergüenza. Y hablo público porque hay gente mirándome por el internet, y compártame esta señal, ¿verdad? Este mensaje, que entran a la iglesia, hacen canciones muy bonitas, aplauden al Señor, leen la Biblia, pero se van y ponen a tomarse. Y después ocurren cosas que dicen: el diablo me atacó. No, es que le abriste la puerta otra vez al diablo.
Hermano, que no te vendan gato por liebre, como dice por ahí el dicho, ¿verdad? Porque hay mucha gente que disfraza el pecado. Y hoy dices que el diablo me atacó. Mire, déjelo, porque capaz que el diablo estaba allá, mire, en Guanajuato, estaba allá en Oaxaca, y usted está aquí en la Ciudad de México y ni se entero que anda por aquí. Diga conmigo, somos libres en el nombre de Jesús. A veces somos fáciles para culpar a otro. Pregunta, ¿por qué te pasó eso? Cuando venga el familiar y te diga, mira, me pasó esto, ¿y de dónde? ¿Qué puerta abriste? No me mires o mientas de una manera que sabe Dios todo, porque si te pones a ayunar, te puedo asegurar que en 3 días Dios te responde. ¿Cuánto dice? Yo recibo liberación. Mira, esto me lleva a ver que mientras Israel desobedecía continuamente al Señor, los recabitas permanecían firmes en sus convicciones. O sea que la historia de Hazanías enseña que la obediencia sostenida produce bendición sostenida. La mayoría de las personas obedecen cuando es fácil, pero Dios busca personas que permanezcan obedientes cuando existe presión para comprometerse. Es fácil obedecer a Dios cuando todo te sonríe, pero cuando hay presión, cuando las cosas no te van como quieres, ahí sí eres fiel a Dios, o te enojas y cierras con un portazo esa situación y te olvidas, sabiendo que el día de mañana tienes que rendir cuenta de lo que tiraste. Los recabistas demostraron que la fidelidad no depende de las circunstancias. La obediencia no es simplemente seguir reglas, es una expresión de amor, de honra, de confianza hacia Dios. Hermano, obedecer a Dios debe ser un placer, un gozo, una alegría, un honor, no como una exageración. Como un día un hermano me dijo, ay pastor, es mucho lo que se dice, es mucho eso de llegar temprano. Hermano, esa es la vida, así se aprende a vivir un ser humano que teme a Dios. Lo que tú me estás diciendo, déjeme negociar con el pecado. No, porque el pecado es muerte, separación. Y cuando tú le das 1 milímetro, te destruyó a ti y destruyó a tu familia. Por eso dale gracias al pastor que tienes adelante y ora por mí, le digo. Porque hoy hay muchos que son manos livianas y por eso permiten vino en las mesas, permiten que vayas al antro, permite que hagas fiesta como sea, pero les lleves el diezmo igual, ¿verdad? Les lleves la ofrenda igual. Y de eso se va a rendir cuentas a Dios. Por ello tenemos que tener cuidado, hermano, porque quien permanece obediente activa cobertura espiritual para sí mismo. Pero ¿sabe también para quién? Para las futuras generaciones. Así que levante sus manos al cielo y diga, Padre Celestial, diga, yo recibo liberación. ¿Cuántos lo creen? Noé obedeció durante décadas, construyendo un arca cuando nadie entendía lo que estaba haciendo. Y su obediencia salvó a toda su familia. Hermanos, la obediencia de hoy puede salvar tu mañana. Y la obediencia silenciosa puede producir victorias visibles. Ahora, Dios bendice la fidelidad constante. ¿Qué es lo que bendice Dios? La fidelidad constante. La obediencia abre puertas que la fuerza jamás podrá abrir. Por ello, hagamos el cuarto punto, por favor, antes de terminar. El decreto de mantenernos en obediencia. ¿Cuántos quieren ser obedientes al Señor? ¿Cuántos quieren caminar en obediencia al Señor? Ahora pocas manos, ¿verdad? Diga conmigo, amén, aquí estoy, Señor. Y aunque sea, dígalo por fe. Dígale, Señor, si tú me dices que no ande por esos lugares, no voy a andar. Que no hable con esas personas porque son tóxicas, no lo voy a hacer. Si tú me dices que no fume, no tome, no lo voy a hacer. Por convicción, por certeza y por serte fiel a ti, Señor. Desde donde se encuentre, diga conmigo levantando por favor sus manos al cielo. Padre Celestial, dile, fortalece mi corazón para obedecerte, porque hoy decreto que no me apartaré de tu voluntad. Hoy decreto que toda rebeldía es quebrantada en mi vida. Decreto que mi casa caminará en obediencia en el nombre de Jesús. Hoy decreto que mis generaciones heredarán bendición y no maldición. Hoy decreto en el nombre de Jesús que toda puerta cerrada, diga, por la desobediencia, es restaurada por la gracia de Dios. Dile, Padre Celestial, hoy decreto, diga, que soy libre, soy sano, soy bendecido en el nombre de Jesús. Hoy voy a invitarle que haga un acto profético. Ahí donde está, póngase de pie, por favor. Póngase de pie desde donde se encuentre. Y ahora ahí donde está, diga conmigo, Padre Celestial, dígale, hoy me preparo para caminar en esa promesa, en esa bendición que solo tú me puedes dar. Levanta tus manitos al cielo ahí donde estás y dile, Señor,
Hoy he escuchado tu palabra y dile, quiero caminar en esa obediencia. Sé que es difícil a veces. Oh Padre, no lo puedo, pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece, te dice el Señor. Ahí donde está, yo te voy a invitar que a la cuenta de 3 haga un paso hacia adelante, como señal de que tú haces ese paso en firmeza, diciendo, voy a serte fiel, Señor. Voy a cuidar mis convicciones, voy a cuidar mi corazón, mi mente, voy a cuidar mis oídos, mis ojos, voy a cuidar mi cuerpo, Señor. Voy a cuidar aún mis emociones y no le daré lugar al enemigo por obediencia a ti, Señor. Ahí, porque cuando tú obedeces se rompen destrucciones contra tu vida, se rompe todo aquello que no viene de Dios. Hoy hay personas que están jugando con el pecado, están jugando con adicciones y tú dices, nunca te va a pasar nada, pero algún día va a llegar. Y hay otros que ya está a punto de llegar, pero dile, Padre, perdóname, yo me arrepiento de darle lugar a ese enemigo y ahora declaro que soy libre, declaro que soy sano en el nombre poderoso de Jesús. Desde donde te encuentres hoy dile, Señor, voy a hacer ese paso de fe para decir, Padre, me tomo de tu mano, me tomo de tu promesa y ahora voy a caminar en esa obediencia sabiendo que tú eres el Dios que salva, sanas y libera. Yo no sé en qué área de tu vida Dios te está pidiendo obediencia. Hay alguien que por ahí dice, quizás hoy Dios me pide obediencia en lo espiritual, pero hay otros que dicen, yo no sé dónde Dios me pide obediencia. Y Dios me dice que te diga, la obediencia que te estoy pidiendo es ahí donde estás luchando, es contra esas cosas que estás luchando y todos los días dices, no puedo. Sí, ahí en esa área donde todos los días postergas para cambiar, donde te justificas, donde te quejas por otros, pero no miras para adentro, no te examinas el corazón. Ahí es donde quiero obediencia. Ahí donde estás teniendo luchas, ahí donde estás teniendo oposiciones muy fuertes, ahí te necesito que me obedezca, dice el Señor, porque ahí te voy a bendecir, ahí te voy a sanar, ahí te voy a liberar. Recibe en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, escucha la oración de tus hijas, escucha la oración de tus hijos, que nadie quede sin recibir esa bendición. Padre, hoy estamos decretando esa promesa que tú tienes, Señor, que toda nuestra casa servirá tu nombre, te honrará. Pero Padre, dile, hoy cierro la puerta a todo aquello que me lleva a la desobediencia. Vamos, haz un compromiso con Dios. Vamos, dile, Señor, yo no quiero volver a mi casa como he venido. Yo no quiero, Señor, romper el pacto contigo. No lo romperé, porque como dijo el salmista David, prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aquí estoy, Señor. Reciba. Levanta tus manitos al cielo y ahora al Padre, pídele, haz un compromiso con Él. Si tú estás escuchando por primera vez este mensaje, ahí donde estás, Dios está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo, es tiempo, ya es tiempo que sueltes eso que te amarra. Tú lo puedes hacer. La pregunta es, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Porque no me digas no puedo. Yo te di el poder, dice Dios. Ahora tienes que decidir querer. Ahora tienes que decidir hacerlo. Y si tú lo haces, yo te liberaré a ti, a toda tu casa y familia. Se libre en el nombre de Jesús. En esta primera enseñanza, en esta primera parte de decretos, ahí donde estás, di conmigo, Señor Jesús. Dile, Padre Celestial, yo reconozco que te necesito, pero ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo recibo liberación, yo recibo sanidad. Y ahora declaro, diga que en tu nombre, nombre sobre todo nombre, ahora mismo yo soy libre, yo soy sano desde la planta de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza. Pero diga, Padre, ahora cierro toda puerta que se ha abierto consciente o inconscientemente, y en el nombre de Jesús, hoy declaro, Señor, que no hay nada que pueda detener mi bendición. En el nombre de Jesús, levanta tus manos. Algo se está rompiendo, algo se está cortando, algo Dios está liberando, algo está haciendo el Padre Celestial. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, todos los que están viendo y escuchando este mensaje, pido, Señor, que ahora tú los sanes, tú los liberes, tú los restaures. Y si tú estás escuchando por primera vez, di conmigo, con toda la iglesia, repita, Padre Celestial, yo te doy gracias por este día de liberación, por este día de sanidad. Y ahora mismo declaro, diga que yo soy libre desde la planta de mis pies
pies hasta la coronilla de mi cabeza. Ahora mismo dile: Padre, perdóname por cada uno de mis pecados, porque ahora abro mi corazón. Dile: abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Dile: entra a vivir en mi corazón y sáname, Señor. Libérame, restáurame, porque hoy te vine a buscar. Hoy te creo y recibo esa bendición en el nombre de Jesús. Ahí está, recibe. Algo está pasando. Dios está liberando los aires, Dios está liberando los caminos, Dios está mostrando su gracia y su favor. Y a la cuenta de 3 vamos a hacer ese paso de fidelidad, ese paso de obediencia a Dios. No tengas miedo. Deja de decir: es que si lo hago voy a caer otra vez. Ya caíste antes de hacerlo, te dice el Señor, porque estás dudando. No dudes, cree, porque para el que cree todas las cosas le serán posibles. No te olvides, dice el Señor, que los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Nos conviene creer. Cree, vamos, cree. Dile: ayúdame a creerte, Señor. Ayúdame a confiar en ti. Enséñame cómo hacerlo y te alabaré todos los días de mi vida. Y yo digo: 1, prepárate. Dios te da la gracia y el favor. Ahí donde estás, en tu banco, ahí te puedes mover a un costado, adelante, pero para adelante vamos a hacer un paso firme, diciendo: le obedeceré al Señor, le seré fiel a Dios, le creeré a Dios, yo y toda mi casa. Y ahora digo: 2, recibe la victoria. Y ahora digo 3, reciba ese paso en fe. Vamos, dilo. Yo y mi casa servimos a Dios. Y este paso ahora declaro que afirma mi vida en mi casa, en el nombre de Jesús. Ahí está, recibe. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Padre. Gracias, Señor, recibe. Levanto mis manos al cielo. Levanto a toda tu familia. Ahora te invito a que compartas a más de 7 personas que estoy seguro van a querer escuchar este mensaje y van a ser transformados por el poder de Dios. Te animo a que te suscribas si no lo has hecho y que actives la campanita para que más notificaciones como de las que vamos a ofrecerte te lleguen automáticamente y no te pierdas ningún contenido que tenemos preparado para ti y para toda la ciudad, la nación y más allá de la frontera. Recuerda, este es mi canal de YouTube. Me daría mucho gusto que formes parte de esta gran familia de fe, que cada día nos sumamos y nos unimos ¿a qué? A reclamar y a proclamar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. No te olvides, suscríbete, activa la campanita, dale un like y comenta debajo del video qué punto o qué parte tan importante Dios te habló para que le demos la gloria y la honra a Él. Bendiciones y será hasta nuestra próxima enseñanza.